hace 2 semanas o la semana pasada que tenemos hermanos nuevos en la iglesia y ellos ya empiezan a frecuentar más seguido la iglesia y queremos que ellos reciban esta bendición y se confiesen, ¿no? Se confiesen al Señor, ¿no? Que quieren ser sus seguidores, ¿no? Es por eso que los mensajes están alineados a ello, ¿no? Y hoy voy a comunicarles también esto a ustedes. Entonces, vamos a empezar. eh, bueno, vamos a ver, enfocar en lo que hizo el Señor en la vida de Felipe, el apóstol. Eh, y vamos a analizarlo. Primero vamos a ir a Juan capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 5 al 9. Juan capítulo 6, versículos del 5 al 9. Estamos en el momento en que Jesús da de comer a más de 5,000. Bueno, cuenta aquí que son 5,000 hombres, pero sin contar los niños y las mujeres, ¿no? Entonces, en realidad fueron mucho más, ¿no? Entonces, vamos a leer Juan capítulo 6, versículo del 5 al 9. ¿Está todo correcto? ¿Me escuchan bien? No hay problemas. ¿Estamos bien? Amén. Sí, se escucha bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo voy a leer. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿No? Entonces vemos aquí en esta historia de la vida de nuestro Señor, que enfocándonos en Felipe, ¿no? ¿Cómo es digamos, la forma en que él pensaba cuando estaba con el Señor, ¿no? ¿Cómo era su limitación al pensar que la provisión venía de sus propias fuerzas, ¿no? Y eso lo notamos cuando él le responde al Señor, ¿no? El Señor ya tenía de antemano lo que él iba a hacer, ¿no? Este milagro de provisión, de alimentar a tantas personas, pero le pregunta, ¿no? Como para saber dónde estaba su confianza, ¿no? A Felipe, ¿no? Y Felipe le responde de esta forma, ¿no? Como hemos leído, ¿no? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y él le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Es como la forma de decir: yo, ¿cómo puedo hacer yo con mis fuerzas para proveer, ¿no? Pero en realidad no estoy viendo, no estoy pensando que quien provee en mi vida, quien sostiene mi vida es el Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en este primer momento, pero luego vamos a ver cómo cambia Felipe, y es por obra del Espíritu Santo y por lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a Juan más adelante, el capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7 es el siguiente capítulo, versículo 37 al 39, ¿no? Más adelante ya estamos muy cerca al momento en que Cristo iba a dar su vida para el perdón de nuestros pecados, nos iba a salvar y nos iba a dar libertad, ¿no? Y bueno, aquí en este momento leemos lo siguiente en el capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo.
porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo es el que empieza a orar a nosotros. Y ese Espíritu es el mismo que recibió Felipe cuando el Señor ascendió en gloria y luego vino en Pentecostés el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que empezó a obrar en la vida de Felipe, ¿no? Y ahora vamos a ir a Hechos y vamos a ver a un Felipe que manifiesta una relación tan íntima con el Señor al punto de que el Señor habla a Felipe y Felipe tiene esa sensibilidad de escuchar su palabra, su mensaje y de obedecer inmediatamente. Es una vida totalmente diferente a la que podemos haber leído, su forma de pensar y su forma de, de concebir el mundo, ahora con la verdad del reino, cambia totalmente, ¿no? Eso lo vamos a notar ahora en Hechos 8:26 al 32. Hechos capítulo 8, vamos a leer los versículos 26 al 32. Es cuando Felipe bautiza al etíope, ¿no? Estamos aquí en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 32. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, ¿no? Vemos, esta historia es cuando este eunuco etíope es bautizado, ¿no? Pero el centro, el foco que le estoy poniendo es que vemos cómo Felipe ha cambiado totalmente y su relación con el Señor por obra del Espíritu es tan íntima, tan directa, que el Señor le habla y Felipe obedece y se pone en acción inmediatamente, ¿no? Y cómo es que logra esto, ¿no? Cómo es que él mantiene esta relación, primero por la salvación de Cristo y después porque Felipe estuvo bajo la autoridad del Señor, ¿no? Él mantenía oración con el Señor, él mantenía esa comunión con el Señor y el Señor le proveía, el Señor estaba obrando directamente en su vida, y esa es precisamente la relación que cada uno debemos buscar en el Señor, no debemos permanecer en Cristo para que Él nos hable y Él obre directamente en nuestra vida. Tenemos ese acercamiento por la obra de Cristo, el poder nosotros postrarnos y hablar directamente al Señor, manifestarle nuestras inquietudes, manifestarle nuestras dudas, y Él nos va a dar la sabiduría y el conocimiento necesario, Él directamente. No hay otro medio, solo Él, porque Cristo hizo posible que nosotros tengamos ese acercamiento al Padre, ¿no? Y eso, esa misma comunión que queremos tener, tal como Felipe y el Señor que le habló, ¿no? Y él obedecía el mensaje que tenía el Señor. Entonces, vemos ese cambio, es cómo ha cambiado ahora la mentalidad de Felipe, cómo es que él ve, cómo se está viviendo ahora con mentalidad del reino. El Señor está proveyendo y le está dando sabiduría a él para ello, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Un solo versículo, el 16, ¿no?
¿Vamos bien? No hay problema, ¿me están escuchando? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Que como estoy, Amén. gracias, como estoy cambiando las imágenes, no puedo verlos, pero gracias por la respuesta. Bien, vamos en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Mas el que no creyere será condenado. Nos vemos solo hay dos caminos, ¿no? El creer en Cristo, en su obra, y que el Espíritu como sello, como garantía, empiece a obrar para nuestra santificación, seamos bautizados, seremos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que esté fuera de ese camino, será condenado, ¿no? Entonces, es bien claro el mensaje del Señor en este sentido. No es que no hay intermedios, no haya medias, porque tendemos a pensar en nuestra ignorancia que tal vez en el día del juicio el Señor va a poner en una balanza nuestras buenas acciones y en la otra balanza nuestras malas acciones. Y por ahí nuestras buenas acciones pesan más que las malas y nos salvamos tal vez, ¿no? Y es totalmente equivocado esta forma de pensar. Si nosotros creemos que por nuestras obras podemos agradar al Señor, el Señor va a poner en el otro platillo a Cristo, hombre perfecto, hombre sin manchas, y nosotros vamos a quedar avergonzados en ese momento. Por eso es que Cristo murió para que nosotros recibamos su gracia. Somos llamados a creer en la obra de su Hijo amado para que no seamos condenados, ¿no? Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? El Espíritu de verdad, el Espíritu que obra en cada uno de nosotros, ¿no? No para seguir a los deseos de la carne, mas hemos sido liberados para que el Espíritu nos guíe, nos redarguya y nos dirija siempre en ese camino que el Señor nos ha marcado, ¿no? Camino donde hay riquezas en el cielo junto con Él. Vamos ahora también para confirmar todo esto a Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 16. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice así, Colosenses 2, 11, 16. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Esto muestra la suficiencia de la obra de Cristo, ¿no? No hay, no hay otra obra que se pueda comparar a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nuestra salvación está segura en su obra y en nosotros mantenernos y seguir a nuestro Señor, ¿no? No va a haber principado, no va a haber potestad, porque el Señor ha triunfado sobre ellos en la cruz, ¿no? Y ahora reina y está presto a regresar en el postrero día para que sea mostrado en todo su esplendor, ¿no? Para que se cumpla todo esto que Él ha prometido, ¿no? Ahora vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no? ¿Cómo nos convertimos de los ídolos a Dios, ¿no? Y vamos a hablar en unos momentos de los ídolos, ¿no? ¿En qué consiste esa idolatría, ¿no? Pero cómo es que dejamos esa idolatría y nos convertimos a Dios, cómo pusimos nuestra fe, hoy ponemos nuestra fe en el Señor y lo esperamos, ¿no? El esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y Él nos libra de la ira venidera, ¿no? Porque ya no hay condenación, como hemos leído, si permanecemos en Cristo. Vamos más adelante en Primera de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 5, versículo del 9 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 9 al 11. Dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿no? Alabado sea el Señor por todo ello, por la fortaleza que nos da y porque su Espíritu obra en cada uno de nosotros y nos mantiene unidos, Señor, con su palabra bendita. Vamos a hablar un poco de la idolatría. Vamos a ir a Oseas, capítulo 12, es el Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 12, versículo 14, y también vamos a leer el capítulo 13, una parte, pero vamos a empezar en Oseas, capítulo 12, versículo 14. Estamos entrando en este momento en que el Señor le manifiesta a su pueblo Israel que está molesto con ellos, ¿no? Tiene una amargura contra ellos, ¿no? Y vamos a ver que esa amargura que tiene el Señor contra ellos es producto de la idolatría en que habían estado el pueblo de Israel. Es Oseas capítulo 12, versículo 14, y vamos a ir leyendo en adelante. Empieza así: Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto,
hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Vamos a seguir leyendo el capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Lo que les está diciendo el Señor aquí es que ellos en su endurecimiento, en su propio orgullo, empezaron a buscar la aprobación de otros hombres. Cuando ellos tenían planes, buscaban la aprobación del hombre, y cuando esto llegó a un extremo de que ellos crearon sus propios ídolos, imágenes que ellos mismos formaron, que ellos mismos construyeron, y que en realidad eran diseñados de acuerdo a lo que ellos querían, ¿no? Estos ídolos hablaban lo que ellos querían que hablen. Estos ídolos les decían a ellos lo que ellos querían escuchar, ¿no? Los habían diseñado por eso de acuerdo a como ellos querían, ¿no? No era más que un Dios falso, esa era la idolatría que tenían, ¿no? Y esto los alejaba del camino del Señor, y el Señor les está reprendiendo ahora, y Él va les está diciendo en qué están yendo mal, y Él los va a castigar, ¿no? Vamos a seguir leyendo, ¿no? Nos quedamos en, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como el león, fiera del campo, los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. ¿Qué les está diciendo el Señor acá? El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, y los tenía para el pueblo de Israel. Él quería que reciban toda la bendición, toda su plenitud, y que andaran como su nación, como su pueblo, que le sirva y le adore. Pero vemos que Israel se apartó y se fue tras ídolos, y el Señor les dice acá, yo tenía planes para ustedes, ¿no? Yo tengo planes aún. Ustedes no van a impedir que estos planes se hagan, ¿no? Porque el Señor es todopoderoso, pero Él nos elige a cada uno de nosotros como eligió a Israel, nos llamó y también quiere que lo sigamos, ¿no? Nos ha considerado en este plan, y es una bendición para cada uno de nosotros. Pero ahora está molesto con Israel y le está diciendo, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer, ¿no? Es el momento ya, Israel, en que tú ya debiste haber salido, nacido, y avanzar de acuerdo al plan que yo quería, pero te has detenido, ¿no? Es como cuando el niño que está a punto de nacer, pero no sale y causa gran dolor a la madre,
y él mismo se hace daño, ¿no? En ese intento por querer nacer. A eso lo asemeja el Señor en este punto, ¿no? Que te estás haciendo daño, sal de una vez, avanza, pero te has apartado y eres como un bebé que no quiere salir de la matriz en el parto, ¿no? Y eso causa mucho dolor tanto a la madre y te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, ¿no? No hay nada que pueda detener la obra del Señor. El Señor va a cumplir su plan. El Señor va a establecer sus propósitos y va a levantar eh, eh, de acuerdo a lo que Él ha determinado en el día postrero. Pero nos ha llamado a cada uno de nosotros como llamó a Israel, como quiso que todo su esplendor y todo el plan que había para ellos sea manifestado en la tierra. Así nos llama a cada uno de nosotros porque tiene planes para cada uno de nosotros y la condición es creer en su obra, permanecer en su Hijo amado, nuestro Señor, y que el Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros y que nos lleve a ese potencial que tiene para cada o a ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Y no debemos alejarnos del Señor, llevarnos por nuestros propios deseos, nuestros propios planes, sino a estar bajo la autoridad y la sumisión humildes para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Y lleguemos a ese punto de que Él nos hable como le habló a Felipe y que nosotros obedezcamos y hagamos conforme a su voluntad en nuestras vidas. Porque el Señor tiene planes maravillosos, planes buenos, buenos, porque su voluntad es bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Ese es el mensaje que les tenía para hoy. Amén. Amén, hermano Amén. José. Amén. Qué bendición, porque de veras que debemos entender cuál es el plan de Dios y cuál es el orden del plan, ¿verdad? Usted lo recalcó, los pasos para poder eh, llegar, ¿verdad? A ser, por decirlo así, un hijo y un discípulo del Señor. Y usted lo dijo al principio, había que pues entregar nuestras vidas. Eh, Obedecer es lo más importante, pienso yo, y creo que el mensaje está claro. La obediencia al Señor. Vemos un pueblo de Israel que siempre fue rebelde, por lo tanto, siempre andaba metido en problemas con el Señor, siempre. Pero cuando el hombre se dispone a ser obediente, como lo hizo Felipe, hay algo muy curioso con Felipe, ¿verdad? Porque Felipe lo manda al Señor, ¿verdad? Y ahí, pues, yo no sé si lo habrá pensado o no, pero lo manda al desierto, ¿verdad? Por el desierto, por el lado más, por el lado más complicado. Y dice, y seguramente puede haber dicho: "Pero ¿por qué me manda por aquí, no por allá?". Pero el propósito en ese momento, ¿cuál era? De que pues se encontrara con el eunuco, ¿verdad? Y poder haberle llevado su palabra, el mensaje, y este hombre se hubiera bautizado y hubiera salido como una nueva criatura, ¿verdad? En el Señor. Después de ahí ya no creo que no se sabe nada más después de eso. Pero creo que el mensaje es muy claro y creo que el Señor nos habla, nos viene hablando sobre la obediencia, la obediencia, y creo que tenemos que que pues tomar estos mensajes y guardarlos de verdad y ponerlos en práctica porque es muy importante. No sé si alguien más quiere comentar sobre el mensaje de hoy. Sí, madre. Buenas tardes, casi noche a todos. Este el mensaje está bien, bien interesante. Y pues yo personalmente, qué lindo ser un Felipe. Y creo que muchas veces el Señor nos llama a, a, a ser como estos hombres que vivieron en esta tierra y que tuvieron su proceso y que nosotros también tenemos ese proceso, pero que muchas veces no nos damos cuenta o estamos tan adormecidos, qué sé yo, pero el Señor permite que en este momento el mensaje que dio José es para mí muy interesante y porque yo digo, bueno,
Felipe es un testimonio grande para nuestras vidas, porque él creyó en el Señor, creyó. Y pienso que ese es el punto, como usted decía, cuando creemos y que verdaderamente haya un cambio en nosotros, el Señor espera eso y accionemos el cambio que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo viene, sí, pero si nosotros esperamos que de brazos cruzados que todo se haga, no. Que nosotros tenemos que accionar día a día. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita que yo estaba apuntando, pues orando. ¿Cuál es la mayor y gran este, importancia para el Señor? Nuestra comunicación con Él, la oración. Esa es la relación que tenemos que tener con Dios, esa oración permanente, permanente, y leer la palabra de Dios, porque si no leemos la palabra de Dios, no estamos en nada, porque tenemos que tener esa espada en nuestra mano. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a cosas fuertes, a cosas bien fuertes, y si no conocemos palabra, ¿cómo vamos a enfrentar al enemigo y a sus demonios? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esos procesos que a veces son difíciles y lloramos y caemos al suelo, pero solo el Señor, confiando en el Señor, Él extiende su mano y nos vuelve a levantar como guerreros y guerreras? Y ahí vamos adelante. Nos falta mucho. Cada día yo digo, bueno, wow, a mí me falta mucho porque el Señor cambia muchas cosas aún en mi vida, pero yo confío en Él, creo en Él, tengo fe en Él, sé cada instante, seguro ya lo tengo así como, seguro dice otra vez esta señora pidiéndome lo mismo, pero yo le digo, Padre, cámbiame, transforme, yo no quiero ser la misma Gretel de años atrás, de hoy, quiero ser diferente, diferente, que Cristo viva en mí, que vean en mí a Cristo como testimonio en mi vida, para llevar esa palabra a otras personas. Entonces, es tan lindo todo esto, porque como dijiste, José, el punto es el cambio. ¿Estoy dispuesta yo a cambiar? Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras con mi vida. Aquí estoy. ¿Y cuál es el otro? La obediencia. Lo que decía Randall Iván. Sin obediencia no podemos agradar a Dios, no podemos caminar con Dios, no podemos sentir la presencia de Dios. No podemos, tenemos que ser obedientes, muy obedientes al Señor, estar apercibidos, mire, apercibidos a la voz del Señor, al llamado del Espíritu Santo. Bueno, para mí ha sido de mucho, mucho regocijo y muchas gracias, José. El Espíritu Santo está contigo y te usó, y gran palabra para nosotros. Bendiciones.